Era una tarde gris y húmeda en el pueblo de San Esteban, un lugar donde las leyendas y los rumores de antaño nunca parecían desvanecerse del todo. Las casas de techos bajos y ventanas empañadas se alineaban en las calles como si fueran parte de un escenario. Nadie se detenía mucho tiempo a conversar en los corredores, pues las miradas furtivas hacia las puertas y ventanas demostraban que algo pesado colgaba en el aire, algo que no se podía nombrar. En el centro de este pueblo se encontraba un viejo caserón en ruinas, rodeado de un jardín sin podar. Durante años, nadie se atrevió a acercarse a la mansión, pues las viejas historias hablaban de desapariciones inexplicables, susurros en la noche y la presencia de seres que ya no pertenecían a este mundo. Nadie quería confirmar si esos rumores eran reales, pero aún así, el miedo persistía. A pesar de las advertencias, un grupo de jóvenes decidió aventurarse en aquella mansión. Aquella tarde, como muchas otras, la oscuridad llegó más temprano, como si el sol, por algún motivo, tuviera miedo de iluminar ese lugar. Entre el grupo estaba Clara, una chica de cabellera negra como la noche y ojos profundamente curiosos. Hugo, un joven inquieto que siempre buscaba la emoción en lo desconocido, y Marta, la más cautelosa, pero aún así parte del grupo que se adentraría en lo prohibido. ¿Están seguros de esto?, preguntó Marta mientras se ajustaba la bufanda alrededor del cuello, intentando disimular el temblor en su voz. Dicen que es peligroso. No seas tonta, respondió Clara mirando al frente. Es solo un juego de mesa, nada de qué preocuparse. El juego al que se refería era la Ouija, un tablero místico usado para contactar con los espíritus del más allá. Aunque muchos lo consideraban una simple superstición, otros creían que era una puerta hacia lo desconocido, una forma de comunicarse con fuerzas invisibles. Aquella noche, la oscuridad los llevó a poner a prueba esas leyendas. En su bolsillo, Clara llevaba el tablero que había comprado en una tienda de antigüedades, envuelto en una tela de lino blanco. El plan era claro: invocar a algún espíritu y preguntar por los secretos de la mansión. El caserón, en su decadencia, ofrecía el escenario perfecto. La puerta de entrada estaba ligeramente abierta, como invitándolos a pasar. A medida que cruzaban el umbral, un aire denso y frío les golpeó el rostro. La luz de las linternas apenas iluminaba los muros cubiertos de moho y las grietas profundas que se extendían por el suelo de madera. A pesar del silencio que los rodeaba, todos sentían una presión creciente, como si el aire estuviera saturado de algo palpable. Vamos a hacerlo aquí, dijo Hugo, señalando una mesa central que parecía haber sido desocupada hace mucho tiempo. Clara sacó el tablero de Ouija de su bolsa y lo colocó cuidadosamente sobre la mesa. Los demás se sentaron alrededor de él, mirando con una mezcla de nerviosismo y expectación. Todos debemos concentrarnos, dijo Clara, mientras colocaba el planchet, la pequeña pieza que se mueve sobre el tablero, en el centro del mismo. No sabemos qué podemos invocar, así que mejor que estemos preparados. No seas tan dramática, murmuró Hugo levantando una ceja. Solo es un juego. Si algo raro pasa, lo dejamos y ya está. Marta, sin embargo, no parecía tan confiada. Había oído muchas historias sobre la Ouija, y a pesar de no ser supersticiosa, algo en su interior le decía que tal vez no debían continuar. ¿Y si realmente hay algo aquí?, preguntó con la voz apenas audible. Eso es solo miedo, respondió Clara, sonriendo de forma relajada como si estuviera tomando un té en su casa. Nada va a pasar. Sin esperar más, Clara colocó su dedo sobre el planchet y los demás, tras un momento de duda, hicieron lo mismo. La tensión aumentó en el aire, como si el mismo espacio estuviera esperando la primera palabra, el primer contacto. Clara cerró los ojos y en voz baja susurró: Espíritu, si estás aquí, manifiéstalo. Al principio todo permaneció en silencio.
pero en ese silencio se empezó a oír un leve crujir. Los dedos de los jóvenes temblaban ligeramente sobre el planchet. Después de unos segundos, algo sucedió. La pieza se movió lentamente, apenas un suspiro de movimiento, pero suficiente para que todos se estremecieran. «¿Lo ves?», dijo Hugo, su voz entrecortada por el asombro. «Está moviéndose». El planchet se detuvo brevemente sobre la palabra «sí». «¿Quién eres?», preguntó Clara, ahora más intrigada que asustada. El planchet comenzó a moverse nuevamente, esta vez con más rapidez. Las letras en el tablero parecían deslizarse sin que nadie lo estuviera controlando. M, A, R, T, I, N. Deletreó con una precisión aterradora. «Martín», repitió Marta, mirando la tabla con ojos desorbitados. «Ese es el nombre de mi abuelo». Un escalofrío recorrió la espalda de Marta. Martín había sido su abuelo, quien había muerto hace muchos años justo en este mismo pueblo. Nadie en el grupo sabía ese detalle, pero ahora parecía que algo los estaba observando, que alguien había respondido a la invocación. «¿Es él?», preguntó Marta, su voz quebrada. Pero antes de que pudiera recibir una respuesta, el planchet comenzó a moverse con rapidez aún mayor, desplazándose por el tablero con un vigor casi frenético. Las letras comenzaban a aparecer sin orden alguno. B, E, N, luego L, A, y luego de repente se detuvo en la palabra muertos. La atmósfera en la habitación cambió instantáneamente. El aire se volvió espeso, casi irrespirable. La temperatura había bajado bruscamente y los susurros, los murmullos del más allá empezaron a rodearlos. Algo en el ambiente se sentía denso, como si las paredes mismas respiraran. El miedo creció en cada uno de ellos, pero ninguno se atrevió a retirarse. El tablero había hablado.